¿Ya están viendo la presentación? Sí, doctora. Perfecto, ok, entonces vamos a ver que este cambio que nos comentaban que, bueno, el pH es muy ácido a nivel del estómago y que posteriormente hacia el duodeno el pH se vuelve muy alcalino. Este cambio tan brusco de pH también constituye una barrera de defensa. Y aquí, bueno, vemos incluso, ¿qué les decimos? Todo tiene una lógica. En medicina es muy interesante porque todo tiene una lógica. ¿Qué les decimos, por ejemplo, a un paciente cuando tiene infecciones de vías urinarias? Que tome naranja. Claro, o sea, por supuesto, porque pues sí, si tú regresas el pH a lo normal, pues le puede ser, sobre todo arándano, más que naranja, pero que tomen mucha agua, ¿no? Es una de las indicaciones que, bueno, hasta las abuelitas daban. Yo siempre he dicho que las abuelitas, muchas de ellas son expertas inmunólogas. Entonces, cuando este chorro de orina también influye como un mecanismo de defensa. Y bueno, aquí lo que observamos, bueno, a nivel de otras mucosas, el bajo pH. Y bueno, si se fijan ya desde antes se decía mucho de los comensales de esta famosa microbiota. Sabemos que en el sistema inmune tenemos un área específica del sistema inmune que se van a llamar los fagocitos. Estos fagocitos pues son los neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, que bueno, van a estar distribuidos en todo el organismo para atrapar, fíjense qué bonita micrografía electrónica, donde se ve cómo atrapa a las bacterias y las va devorando, ¿no? Es un gran devorador. Obviamente, bueno, tiene contacto. Aquí en azul les dibujan la bacteria. Este sería, por ejemplo, un macrófago. Entonces, como incluso estos procesos tienen su elegancia. Va envolviendo delicadamente esta bacteria para que no se le escape. Obviamente todo esto lleva un proceso de identificación muy interesante que vamos a ver posteriormente. Aquí nosotros podemos ver estas dos barritas. ¿Sí ven mi cursor? Sí, doctora. Entonces aquí vemos estas dos barritas que se ve algo tan sencillo, pero son ciertos receptores que tiene el mismo macrófago para reconocer secuencias CPG de las bacterias. Y bueno, poco a poco la envuelve y luego digamos que va vaciando ciertas sustancias que tiene en unos pequeños saquitos que se llaman lisosomas. Están llevando también patología, ¿verdad? Sí. Uy, les va a servir muchísimo patología, nos va a ayudar muchísimo en inmunología. Y van a ver cómo estos lisosomas van a liberar hacia la vesícula pinocítica o hacia el fagosoma una gran cantidad de sustancias que van a comenzar a destruir esta bacteria. Pero cualquiera diría, bueno, aquí ya se la comió, la devoró, y aquí hasta parecería como que escupe lo que le queda, ¿no? Pero no es tan simple, es tan interesante como que se la devora, la destruye completamente, y la célula tiene la capacidad de tomar como partes importantes de esta bacteria para posteriormente podérselas presentar a la parte adaptativa del sistema inmune. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es un proceso muy bonito que vamos a ver más adelante. Vamos a ver, bueno, aquí les puse tax free porque, pues bueno, ya estas células del sistema inmune, afortunadamente, aunque nos apliquen la vacuna en el brazo, pues bueno, quedamos todos protegidos, no nada más el brazo. Y aquí vemos, bueno, cómo los macrófagos, estas células que les mostraba yo anteriormente, están distribuidos en todo el cuerpo. De repente, si nosotros vemos, por ejemplo, libros de anatomía, vamos a ver que en el hígado no los mencionan como los macrófagos, sino les van a decir las células de Kupffer, ¿no? En el pulmón les van a decir son los macrófagos alveolares. O sea, de repente ya ven que nos gusta ponerle mucha elegancia a todo.
Entonces, bueno, aquí vamos viendo en el riñón, están constituidos los fagocitos mesangiales, etcétera. En el cerebro es lo que conocemos como la microglia, perdón. En las sinovias, en las articulaciones, son los que conocemos como células A, pero para fines prácticos todos estos son macrófagos, ¿de acuerdo? Aquí nada más les comento, bueno, los macrófagos cuando están circulando en sangre se llaman monocitos. Es bien importante que tengan estos contextos porque cuando nosotros vemos una biometría hemática, la biometría hemática está llena de información. Tristemente, la mayor parte de la gente dice, ¿tiene o no tiene anemia? ¿Tiene o no tiene infección? Pero finalmente nosotros podemos leer cada una de estas estirpes celulares adentro de la biometría hemática. Y sí, cuando aprendemos a leer bien una biometría hemática nos da mucha información del estado del paciente. ¿Se acuerdan lo que les comentaba del fagocito? Que bueno, pues sí, se devora el virus o la bacteria, lo procesa, lo destruye, pero tiene la capacidad de escoger ciertos fragmentos de proteínas que en el contexto inmunológico los vamos a llamar antígenos y tiene la capacidad de expresarlos en la superficie celular. En ese punto, bueno, ya es un macrófago, que es un presentador de antígeno, y esta pequeña estructura del virus, en este caso era un virus, se lo va a entregar como un informe a las células del sistema inmunitario adaptativo. ¿Qué es lo que ocurre cuando estas células de las que les estoy hablando mucho no funcionan adecuadamente? Bueno, pues si estas células no funcionan adecuadamente o, por ejemplo, en este caso, estos saquitos que forma la célula cuando se devora el virus o la bacteria no tienen las enzimas necesarias para destruirla, ¿cómo lo hemos expresado? Pues como enfermedad, ¿no? Cuando tenemos deficiencia de ciertas enzimas lisosomales, pues tenemos un defecto de la fagocitosis propiamente. Una de las enfermedades más conocidas es la enfermedad granulocítica crónica, en donde, bueno, pues el sistema inmune efectivamente detecta las bacterias, los virus, los enquista, los intenta destruir, pero como no tiene los recursos adecuados para destruirlo, pues empieza a formar granulomas. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues no puedo eliminar el antígeno, entonces la respuesta inmune, ¿qué ocurre? ¿Se detiene o se continúa? ¿Se detiene? Se continúa. Acuérdense, mientras yo tenga el antígeno o lo que me disparó el sistema inmune, la respuesta va a ser continuada. Es como si alguien les pisa un pie. Obviamente los va a hacer enojar, pero si pasa y pasa y pasa y sigue ahí el estímulo, pues obviamente el sistema inmune va a estar actuando en consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, mientras esté el estímulo, el antígeno, la bacteria, el virus, o la sustancia o la macromolécula que esté generando la respuesta inmune presente, la respuesta inmune va a estar activada. A tal grado que de repente esta respuesta inmune puede llegar por sí misma a generar daño al tejido. ¿Sí? Si alcanzan a ver aquí en esta tomografía, cómo ya se empiezan a ver granulomas. Doctora, eso es más o menos como lo que se ve en las radiografías de pacientes con COVID. Exacto, exacto. Sí, como no se puede eliminar fácilmente el virus, y sí, fíjate que esta es más o menos parecida, porque sí, en COVID sí tenemos mucho las lesiones periféricas y empiezan a formar lesiones cicatrizales. El problema del COVID es también lo rápido. Esto lo vemos también, por ejemplo, en tuberculosis, mucho. Y sí, el problema de COVID es que genera un daño muy severo y muy rápido en las personas susceptibles. Ok, bueno, entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Tenemos diferentes estirpes celulares dentro de la inmunidad innata, los macrófagos, las natural killer, los neutrófilos. Algunas van a tener la capacidad de ser fagocitos,
el basófilo propiamente no. Las células natural killer son células citotóxicas, se dice citotóxicas porque van a producir ciertas sustancias que van a intentar destruir las células que están infectadas, las famosas perforinas, y por otro lado, bueno, van a intentar también destruir células que no pueden ser fagocitadas, ¿no? O sea, finalmente la bacteria, el virus puede ser fagocitado, pero los parásitos, al ser entes como demasiado grandes, no pueden ser fagocitados, entonces se liberan ciertas sustancias para tratar de generar una destrucción desde lejos, prácticamente. Entonces, aquí me gusta este esquema porque les representa cómo actúa la perforina que se adhiere a la célula que está propiamente infectada o a la célula dañada para tratar de que libere, perforar propiamente la membrana celular y que esta, bueno, quede expuesta y sea destruida. Nosotros vemos que cuando hay disfunción de este tipo de células o cuando hay inmunodeficiencia de este tipo de células, bueno, hay más frecuencia de cierto tipo de enfermedades como cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Ustedes disculpen, tengo 3 perros. ¿Qué es lo que hace el sistema inmune? Bueno, circula por todo el organismo en vigilancia y cuando detecta alguna célula que tiene un patrón no adecuado, ahora sí que la interroga y la destruye. ¿Cómo identifica esto? Bueno, pues nosotros tenemos dentro de nuestra genética algunas partes del genoma que se llama complejo mayor de histocompatibilidad o MHC. ¿Qué es lo que les digo a los alumnos? Y se me hace como muy parecido, es como nuestra credencial de lector, ¿sí? Entonces, con nuestra credencial de lector o nuestra identificación, nosotros decimos sí pertenecemos a este país o sí pertenecemos a este organismo, ¿de acuerdo? En este caso, para las células, la expresión de ciertas proteínas en su superficie, les genera un reconocimiento de que son propias y ahí eso genera una inhibición para que se monte una respuesta inmune contra esa célula. Obviamente, cuando esas credenciales se ven falsificadas, se ven borradas, etcétera, el sistema inmune se da cuenta y actúa contra esa célula. ¿De acuerdo? Vemos por otro lado, bueno, el componente humoral de la respuesta innata, que es el complemento, importantemente, y el complemento tiene diferentes funciones. Puede destruir por sí mismo las bacterias cuando se adhieren estas proteínas a la superficie de la bacteria, del virus, etcétera. Puede favorecer lo que llamamos quimiotaxis, que es como volver suculento ese microorganismo para que sea más fácilmente detectado por el sistema inmune, que es propiamente, opsonización, o bien puede generar quimiotaxis, que es como si le generara un medio ambiente alrededor a ese microorganismo para que llegue el sistema inmune. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, si nosotros, les pongo ejemplos como muy de la vida diaria, pero, por ejemplo, si nosotros queremos ir a una fiesta y oímos música, bueno, pues ya sabemos que ahí es donde está la fiesta, ¿no? Entonces, sería parecido a lo que sería la quimiotaxis del complemento. O sea, el complemento genera un medio ambiente alrededor para que el sistema inmune sepa dónde está el sitio de la inflamación o de la fiesta para el sistema inmune. ¿De acuerdo? Y por otro lado, la opsonización es como, por ejemplo, cuando uno pone una pizza, bueno, pues si ve el pan y el jitomate no se antoja, pero si le ponemos, no sé de qué les gusta la pizza, a mis hijos les encanta el pepperoni, pero la opsonización es como decorarla, ¿no? Decora la bacteria, decora el virus, ciertas proteínas del complemento tienen esta capacidad para volverla más suculenta e incluso mucho más fácilmente fagocitable o mucho más fácilmente devorable por el sistema inmune. ¿De acuerdo? Lo que les comentaba de la quimiotaxis, bueno, pues sabemos que el sistema inmune puede circular por cualquier lado, entonces aquí vemos que hay ciertos factores del complemento que van a ser quimiotácticos y que le van a indicar al tejido que debe de expresar ciertas sustancias para que pueda atraer las células del sistema inmune. Por ejemplo, aquí digamos que vemos un tejido, estas células que vemos aquí es el endotelio, las células
que recubren los vasos sanguíneos. Y cuando hay cierta liberación de complemento alrededor de un sitio de inflamación, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues el endotelio empieza a expresar algunas proteínas en su superficie que lo vuelven más pegajoso, ¿sí? Entonces, más pegajoso para estas células del sistema inmune. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí viene muy feliz el fagocito circulando y de repente, como un imán, ¡pum!, tiene cierta selección de ciertas proteínas que tiene también la superficie del fagocito, más cierta atracción de ciertas proteínas que va a expresar aquí el endotelio y comienza a rodar hasta que puede encontrar un espacio por donde migrar hacia el tejido en donde se está llevando a cabo la inflamación. ¿De acuerdo? Y bueno, la opsonización pues es volverlo como más rico. Esto lo puede hacer el complemento. Incluso hay algunos anticuerpos que pueden también, si se junta complemento y anticuerpos, bueno, es como una comida gourmet para el sistema inmune. ¿De acuerdo? ¿Sí quedan claros estos conceptos? Disculpe, doctora. Sí. Bueno, a mí no me quedó muy claro el de opsonización. Opsonización es la adherencia de ciertas proteínas del complemento al agente patógeno, a la bacteria o al virus, por ejemplo, para que sea más fácilmente reconocible por el sistema inmune. ¿Sí? Es como ponerlo guapo, ¿no? Es como cuando yo voy a la fiesta, entonces me pongo perfume, no sé, me pongo la chamarra que más me gusta, etcétera. Digamos que es como volver más atractivo al virus o la bacteria para que sea más fácilmente fagocitable, ¿sí? Y esto puede ser dado por componentes del complemento, que aquí están representados, y también dentro de la respuesta humoral adaptativa, los anticuerpos también pueden favorecer esta opsonización de ciertos agentes patógenos. ¿Sí, Agustín? Sí, mis gracias. Disculpe, doctora. Sí. Entonces, la diferencia entre quimiotaxis y opsonización es que quimiotaxis solamente lo hace pegajoso y el otro le da las proteínas como para ser reconocido. Sí, haz de cuenta que quimiotaxis es más bien como poner el medio ambiente para que el sistema inmune llegue. Es como la música de la fiesta. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero ya cuando llega la fiesta, bueno, digamos, si está la bacteria, pues ya la opsonización es que esa bacteria está muy guapa para que se acerque el sistema inmune. O sea, hace que uno lo atrae y el otro hace que lo identifique. Exacto, y son diferentes proteínas del complemento. Acuérdate que el complemento son más de 20 proteínas y algunas funcionan como atracción, bueno, como quimiotaxis, como atraerlo al sitio básicamente, y la opsonización es como acercar al sistema inmune no solo al sitio, sino específicamente a la bacteria o al virus que está generando la respuesta. Ok, va que va. ¿Sí? Ok. Otra Disculpe, pregunta. Sí. ¿El CMH qué era? El complejo mayor de histocompatibilidad Ok. son ciertas moléculas expresadas en la superficie de las células Ujú. del cuerpo. Todas las células, todas, absolutamente todas, te expresan ciertas moléculas en la superficie. Esas moléculas están determinadas por tu genética. En el brazo corto del cromosoma 6 tenemos, digamos, el código para que en todas nuestras células, en la superficie, se expresen esas moléculas, una secuencia de moléculas muy específica, ¿sí? Y es la manera como tu sistema inmune reconoce que esas células son propias y que las debe de respetar. Va que va, muchas gracias. Sí, de nada. Ok. Miss, Sí, disculpe, doctora. ¿Cómo dijo que se llamaban? O sea, esas moléculas expresadas en la superficie de las células. las puedes leer en los libros como complejo mayor de histocompatibilidad
como CMH, ajá, o como, dependiendo, si estás leyendo literatura en inglés, es como MHC, o cuando se descubrieron se les llamaba HLA, porque las detectaron en principio básicamente en los leucocitos. Pero ya después se dieron cuenta de que, bueno, pues están prácticamente todas las células. Doctora, Sí, lo del complemento es lo del componente humoral, ¿verdad? de la inmunidad innata, sí. Ok. Ya después vamos a tener una clase específicamente de complemento. Ahorita se los estoy dando como muy general, muy sencillo para que lo entiendan, porque lo van a leer en el libro. Quiero que ya lleven como un poquito claro el panorama. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, seguimos. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estas proteínas de las que les estoy platicando no funcionan adecuadamente? Bueno, nosotros decimos que hay deficiencias del complemento primarias, bueno, cuando el paciente desde que nace no le funciona adecuadamente el complemento, muchas veces por causas pues genética, ¿no? Entonces, no se atribuye como una causa específica. ¿Y qué es lo que ocurre en los bebés de repente que tienen deficiencia de complemento primaria? Bueno, estos pacientes frecuentemente hacen infecciones por cierto tipo de bacterias como Neisseria meningitis, que les da o el meningococo famoso, y vemos cómo estos pacientes presentan unas hemorragias muy, muy importantes, ¿de acuerdo? Porque pues estos pacientes no se pueden defender adecuadamente contra esta bacteria. Y vemos que hay diferentes causas secundarias de deficiencia de complemento. Por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que están sometidos a procedimientos como hemodiálisis, etcétera, por concepto hay que considerar que estos pacientes puedan tener alguna deficiencia de complemento. Entonces, cuando tienen algún proceso infeccioso, pues sí hay que respaldarlos un poco más fuerte, porque pues su sistema inmune no esperamos que actúe de manera muy, muy eficiente. Por otro lado, otro componente humoral del sistema inmune innato son los interferones. Los interferones se detectaron porque se observó que las células infectadas por virus secretaban ciertas proteínas, que son diferentes al complemento, ciertas proteínas que advertían a las células vecinas de que esa célula estaba siendo atacada, estaba siendo agredida. ¿Sí? Es como el vecino vigilante que vemos en las calles, más o menos. Entonces, es algo que es útil y que, bueno, al advertirle a las células vecinas que esa célula está siendo atacada, bueno, les favorece a las demás células resistencia a la replicación viral, les favorece inducir. Estos interferones también inducen la expresión de ciertos antígenos para que sean más fácilmente reconocidos a los linfocitos T y favorecen también la activación de las células natural killer para que lleguen y destruyan propiamente esta célula infectada. La célula infectada es una célula que en condiciones normales tiende a ser noble porque avisa a las demás que está siendo afectada y avisa al sistema inmune para que llegue y la destruya. Es como un tipo de suicidio. ¿Sí? El sistema inmune tiene una lógica, ¿no? Entonces, aquí es lo que les comentaba. Bueno, hay ciertos interferones que al ser detectados por las células vecinas, pues van a favorecer que esta célula se fortalezca y evite la entrada del virus a sí misma. Esto lo vemos, bueno, mucho en la interacción de todos estos factores que les estoy comentando. Lo vemos mucho, bueno, pues cuando tenemos alguna lesión. Sí, aquí, por ejemplo, si tenemos algún rasguño, etcétera, pues muchas veces entran bacterias. Y aquí vemos cómo llegan todos estos componentes humorales y celulares del sistema inmune para actuar en conjunto y tratar de detener
lo que pudiera ser el inicio de una infección. ¿De acuerdo? Eso es hablando principalmente de lo que es inmunidad innata. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. Bueno, entonces, seguimos con la inmunidad adaptativa. En la inmunidad Doctora, adaptativa, sí, ¿puede regresar a la anterior diapositiva, por favor? sí. Listo, doctora, gracias. Sí, de nada. Ok, entonces, todas las características de la inmunidad innata son muy importantes, pero de las que más se mencionan, pues la especificidad y la memoria, ¿no? Que son las que buscamos mucho, por ejemplo, despertar cuando estamos, por ejemplo, vacunando a un paciente, ¿no? Si nosotros logramos que esa vacuna induzca esta especificidad e induzca esta memoria, pues ya la hicimos con esa vacuna, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vemos que desde el punto de vista de la respuesta adaptativa, se buscan que haya especificidad, que haya memoria y por supuesto que haya una regulación o que haya una contención de esta respuesta inmunológica de manera global, ¿sí? Entonces vamos a ver nosotros, cuando tenemos un primer contacto con una infección, vamos a desencadenar una respuesta primaria. Supongamos que este antígeno se llama X, pónganle el nombre que quieran, ¿de acuerdo? Bueno, no el del compañero, por favor. Entonces, vamos a ver, le van a poner, vamos a ver el antígeno, vamos a ver cómo llega el antígeno, y aquí comienza a desencadenar una respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica va a tardar más o menos entre 1 y 2 semanas en tener un pico de eficacia, ¿sí? Posteriormente, ya una vez que se montó una respuesta primaria, vemos que esta respuesta primaria de estos linfocitos va a generar células, en el caso de los linfocitos B, células plasmáticas productoras de anticuerpos, y va a generar células de memoria. ¿Qué es lo que va a ocurrir ante un siguiente contacto contra un antígeno, contra el mismo antígeno X? Vamos a basarnos principalmente ahorita en el antígeno X, que fue con el que ya tuvo contacto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si nosotros tenemos contacto con este antígeno nuevamente, como ya tenemos un previo de respuesta inmunológica, si se fijan, aquí lo que nos tardamos más o menos entre 1 y 2 semanas en montar una respuesta, aquí la respuesta se monta entre 3 y 5 días. Eso es básicamente lo que nosotros buscamos con las vacunas. A veces nos pregunta, es una pregunta muy frecuente de las mamás, ¿no? Oiga, es que si me pongo la vacuna entonces ya no me va a dar. Pues no propiamente porque, o sea, ahora sí que como decían en un programa, pues sí, pero no. Aquí lo que ocurre es que al tener un segundo contacto con ese antígeno, con ese virus, bacteria, etcétera, lo que va a ocurrir es que el niño va a montar una respuesta mucho más rápida, ¿de acuerdo? Esta respuesta va a tener un clímax mucho más rápido, por consiguiente, es mucho más difícil que esa infección nos vaya a generar complicaciones. Entonces, básicamente lo que busca la vacuna es evitar complicaciones graves de las enfermedades. A veces sí puede ser que incluso cursen con su segunda infección asintomáticos. No quiere decir que no les dio la infección, simplemente fueron asintomáticos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, aquí les ponen el ejemplo de otro antígeno que llega completamente. No, pues si un antígeno llega y es nuevo para el sistema inmune, pues obviamente se va a montar una respuesta primaria para ese antígeno, porque es específica. ¿De acuerdo? Obviamente cuando ya se elimine el antígeno, pues ya se van a dejar ciertas estirpes celulares de memoria y las células que ya hayan terminado su función se autodestruyen. Entonces, dentro de estos protagonistas de los linfocitos, bueno, pues tenemos linfocitos que conocemos como T helper, y hay muchas variantes de los T helper, los T citotóxicos, etcétera. De los T helper, bueno, tenemos
ya actualmente TH1, TH2, TH17, tenemos ya unos linfocitos que se sabe que son los T reguladores. Pero bueno, eso ya poco a poco lo vamos a ir determinando. Obviamente cuando nuestro sistema inmune, que tiene mucha especificidad, digamos que llega un antígeno, una bacteria, encuentra linfocito para el cual, que tiene una especificidad contra esa bacteria, y ese es específicamente el linfocito que va a madurar y que va a proliferar para montar una adecuada respuesta. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos como clonal. O sea, el linfocito que va a proliferar no son todos, sino básicamente el que reconoció el antígeno que entró al organismo. ¿De acuerdo? Tenemos diferentes linfoides, ¿sí? Perdón que le interrumpa, ¿cree que pueda volver a explicar lo anterior? Lo de selección clonal. Ajá. Dentro de la selección clonal, de hecho, este esquema lo pueden encontrar en el ABAS, te especifica que, bueno, tenemos diferentes estirpes de linfocitos, ¿de acuerdo? Pero cuando entra aquí, por ejemplo, este antígeno va a encontrar específicamente el linfocito que fue diseñado para él. Tenemos millones de variantes de linfocitos que van a reaccionar específicamente a diferentes millones de antígenos. Entonces, digamos que cuando se encuentran ahora sí que el uno para el otro, ese linfocito es el que va a proliferar. ¿De acuerdo? Es el que se activa y es el que entra en proliferación. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Ok. Entonces, bueno, tenemos diferentes órganos linfoides donde se van a producir todos estos linfocitos. Tenemos los órganos primarios, que son, que nos van a dar origen, desarrollo y maduración de las células del sistema inmune, médula ósea, timo principalmente, y los secundarios, que son las adenoides, amígdalas, placas de Peyer, ganglios linfáticos, etcétera. De todo esto, y si se fijan, están distribuidos por todo el organismo, todos los ganglios linfáticos, y de esto, bueno, vamos a hablar más a profundidad la siguiente clase. Obviamente, bueno, para el inicio de la respuesta es indispensable la presencia del antígeno, que haya una presentación del antígeno, y estas células del sistema inmune no solo tienen la capacidad de fagocitar el antígeno y expresarlo en su superficie, sino que aparte tienen la capacidad de liberar diferentes proteínas que van a hacer una señalización, ¿sí? Que van a funcionar como lo que llamamos interleucinas, que son como formas de comunicarse entre una célula del sistema inmune y otra, ¿no? E incluso entre las células del sistema inmune y los tejidos. Entonces, bueno, aquí vemos los diferentes tipos de linfocitos. Tenemos linfocitos, tenemos dentro de los linfocitos T, tenemos citotóxicos y tenemos los helper o ayudadores y tenemos los reguladores. Dentro de estos linfocitos T ayudadores tenemos diferentes variantes que les decía, los T helper 1, T helper 2, T helper 17, T helper 3, etcétera, que de eso vamos a hablar principalmente más adelante. Pero fíjense cómo aquí, mediante la liberación de esas sustancias que les estoy comentando, que son las interleucinas, los linfocitos se van a comunicar con otras células, ¿sí? Ya después vamos a ver específicamente qué interleucinas le permiten comunicarse con el macrófago, qué interleucinas le permiten comunicarse con el linfocito B, qué interleucinas le permiten comunicarse con otras células con otros linfocitos o favorecer la replicación de los linfocitos, etcétera. Entonces, cada activación de una estirpe celular va a generar una respuesta. Aquí, por ejemplo, vemos cómo los linfocitos TH2 pueden activar a los linfocitos B y estos van a comenzar a producir proteínas, anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando de repente esta inmunidad celular de la que estamos hablando, de estos famosos linfocitos, no funciona adecuadamente? Bueno, pues hay procesos infecciosos e inflamatorios a nivel de todo el organismo. Un ejemplo muy claro de una deficiencia en la inmunidad celular, pues es el SIDA o la infección por HIV.
y vemos cómo tiene sus repercusiones pues en todo el organismo. A nivel neurológico pues nos va a dar encefalitis, meningitis, a nivel ocular retinitis, a nivel pulmonar, pues mucha predisposición por ciertas infecciones, por ciertos microorganismos como neumocistis carini, como tuberculosis, etcétera. Estos pacientes que no funciona bien la inmunidad celular van a estar más propensos a tumores. Acuérdense que la inmunidad celular tiene mucho que ver con la regulación. A nivel de piel, estos pacientes, bueno, pues hacen también ciertos cánceres. A nivel gastrointestinal, pues son pacientes que van a tener esofagitis, diarreas, etcétera. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene claramente una disfunción del sistema inmune, bueno, pues piensen en una inmunodeficiencia. Dentro de las inmunodeficiencias, pues las más comunes son las adquiridas. Dentro de estas adquiridas, pues el SIDA. ¿Sí? A veces no lo pensamos tan lógico, pero acuérdense que la medicina es lógica, sobre todo y sentido común. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dentro de la inmunidad humoral, bueno, pues son los famosos anticuerpos que van a estar producidos por los linfocitos B. Y vamos a ver que en el primer contacto, que es lo que yo les representaba en el esquema, existe una respuesta primaria, que bueno, ya por sí misma le va a conferir al individuo una memoria inmunológica, y la respuesta secundaria, que nos hace una respuesta mucho más rápida y mucho más intensa. ¿De acuerdo? Las interleucinas, bueno, cuando hablamos de inmunidad humoral, hablamos principalmente de lo que serían los linfocitos B productores de anticuerpos. Y bueno, el linfocito B se vuelve célula plasmática, que es propiamente la célula formadora de anticuerpos. Y también, bueno, tiene la capacidad de liberar ciertas interleucinas para activar otras partes del sistema inmune. Acuérdense de estos conceptos que los vamos a manejar muchísimo en inmunología, y bueno, conforme más avancen más los van a manejar en diferentes materias. El concepto de antígeno. Cuando nosotros hablamos de antígeno, pues son todas las sustancias que van a estimular la producción de anticuerpos específicos, ¿no? Cuando hablamos de anticuerpos, pues estamos hablando de las proteínas que